אש תמיד תוחד al mizbeach lo tikve. Que la llama queme continuamente, la llama que está en el altar queme continuamente, no se deberá de apagar. Esto es uno de los versos que nosotros miramos en Levítico capítulo 6 cuando está hablando del tamid, de la ofrenda continua, pero tiene su base aquí en esta porción de Tetzavé. Y hay una conexión grande de la vida del ser humano relacionada con el altar y con las ofrendas quemadas que están en el altar. Shalom a todos, su servidor Levi Subillaga, nuevamente con otra porción de estudio. Y en esta porción vamos a mirar la vida del ser humano, de cómo debe de servir a su Creador y qué es lo que el Eterno nos da por medio de su palabra para que tengamos una relación ardiente, que tengamos una relación en fuego, de pasión por el amor a nuestro Creador. La parashá de esta semana es Tetzavé y empieza de la siguiente manera. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקראו אליך שמן זית זך כעתיד למאור, להעלות נר תמיד, una luz continua. Tú mándales, instruye a los hijos de Israel que te traigan aceite puro, aceite limpio, pero este aceite se va a traer de el olivo que ha sido destruido. Miramos que el aceite puro, el hebreo dice shemen zait, ¿okay? Aceite de olivo, zait es olivo, shemen es aceite. Pero interesante que esta palabra shemen también tiene las mismas palabras que neshama, y el neshama es alma, ¿verdad? Claro que le falta la Hey al último de Neshama, pero Shemen y Neshama tienen las mismas palabras. Y eso nos está enseñando que hay una conexión, ¿verdad? Hay una conexión del alma del ser humano. Y miramos cómo en esta porción primeramente se enfoca con el alma, se enfoca con lo que es más importante y empieza con lo más importante, que debe de haber ese sentimiento, ese ardor de servir a tu Creador, esa pasión, que tu luz nunca se extinga, que tu luz nunca se apague, ¿verdad? Entonces miramos que el Eterno está requiriendo un nivel de kedushá, de santidad, para su pueblo, después de haberles instruido de cómo es de que deben de construir el Mishkan, ¿verdad? El tabernáculo. En los círculos cristianos y mesiánicos se oye mucho, todavía aún se oye mucho esta frase, que Dios solamente quiere tu corazón. Eso se ha oído en muchas denominaciones. Pero aquí en la Torá miramos que eso no es cierto. El Eterno quiere todo tu ser, que tú le sirvas con alma, con cuerpo, con mente, en lo físico. ¿Por qué? Porque si en realidad el Eterno solamente quisiera tu corazón y tu cuerpo no importa, entonces ¿por qué te puso en este cuerpo, en este mundo? ¿Por qué entonces el Eterno nos pone el alma en un cuerpo? Porque uno debe de ir en contra de las pasiones, en contra de los deseos carnales, ¿verdad? Y ascender su alma para poder subir y prender esa luz. En el Shabbat nosotros siempre empezamos con los 7 salmos. Y hay uno de los salmos que dice Adonai lavash keut lavesh Adonai asitazar aftikon tebel val timot, que quiere decir lo siguiente: ese servicio que el Eterno requiere de su pueblo. Entonces miramos que empieza con las instrucciones del templo, del Mishkan, del tabernáculo, y luego se mueve a cómo debe de ser el individuo y toma algo interesante que nos está comparando
a las vestimentas del Cohen Hagadol. ¿Por qué digo eso? Porque la vestimenta es muy importante. Incluso la Torah dice que para esplendor, para admiración y belleza serán las ropas del Cohen Hagadol. Cuando nosotros miramos eso, que el Eterno está ceñido de grandeza, está ceñido, su ropa está ceñido de belleza, de grandeza, de pureza, de admiración. Bueno, como esas cualidades existen en tu Creador, tú también debes de tener esas mismas cualidades en tu cuerpo. ¿Y cómo hacemos eso? Con una dedicación de nuestro día. Uno empieza el día bien, alabando a su Creador, orando a su Creador, preparando su cuerpo físico para el servicio de su Creador. Si uno tiene eso en la mente, el resto de tu día va a ser fácil. ¿Por qué? Porque uno va a entender que no importa lo que pase, en ese momento tú has dedicado tu vida al Creador. ¿Y por qué hablo de la dedicación? Porque esto es lo que miramos en esta parashá, que los hijos de Aarón son dedicados al servicio. En la Torah nos dice que con los sacrificios se agarra un poquito de sangre y se pone en la oreja derecha, en el pulgar derecho y también en el pie derecho, en el pulgar, dedo gordo del pie derecho. Entonces significa una dedicación completa al Creador. Y nosotros tenemos ese concepto de cuando nosotros en las mañanas nos despertamos, nos ponemos empezamos con el pie derecho, ¿verdad? Te pones el calcetín en el pie derecho, el zapato en el pie derecho, y nunca en el izquierdo. Claro que es una tradición, pero también tiene su explicación. En el judaísmo, la mano derecha siempre significa compasión y misericordia, y la mano izquierda siempre significa juicio, que se hace un juicio severo a veces. Entonces nosotros empezamos nuestro día reconociendo a nuestro Creador, que Él siempre tenga misericordia de nosotros. Es como el Eterno está inaugurando el servicio del Cohen Hagadol y de los hijos de Aarón. E igualmente nosotros, porque no hay templo, no hay ofrendas ahorita que nosotros podemos traer a un lugar, también nosotros recordamos que empezando nuestras mañanas con el pie derecho. A veces eso se oye mucho en inglés, quizás en español también. Yo crecí aquí en los Estados Unidos, entonces no sé de los dichos que se dicen allá del pueblo de México. Pero aquí dice starting on the right foot, empezando tu día con el pie derecho. Bueno, eso tiene un origen, ¿verdad? En el judaísmo, ¿verdad? Y es algo bonito. Pero lo importante de esto es de que uno empiece siempre su día con alegría, empiece siempre su día con reconociendo que tu Creador te dio un día más de vida y tomar el tiempo para leer su palabra, tomar el tiempo para leer. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos el templo. Y lo interesante de esto es de que en la Torah, en la porción de la Torah, en el primer verso de esta porción, Tetzaveh, que es el verso 20 de Éxodo, capítulo 27, dice la palabra katit, que quiere decir molido. Lo interesante de esta palabra katit es de que cuando uno suma el valor de esta palabra con las primeras dos letras, kaf y tet, te da 420, ¿verdad? Y si agarras las últimas dos letras, que es yud y tet, te da el valor de 410. Entonces tenemos el valor de 420 y el valor de 410, que son los años que el primero y el segundo templo estuvieron en pie antes de ser destruidos, ¿verdad? Entonces miramos algo interesante aquí, que la Torah nos está dando una profecía, que en nuestros tiempos hasta ahorita no hay modo de traer una ofrenda encendida. Pero lo interesante que nosotros podemos mirar en la Torah es de que uno mismo sí puede traer una ofrenda. Bueno, vamos a la porción de Yitro,
donde nosotros miramos que en Éxodo capítulo 20 dice de la siguiente manera, ¿ok? Mizbach adamata ase li. Mizbach adamata ase li. Un altar de tierra harás para mí. Qué interesante que está usando la palabra Adama. ¿Por qué? Porque el hombre que es Adán, que es sacado de la Adama, de la tierra, del polvo de la tierra, también tiene esa función de ser un altar encendido. Como les digo, esta porción está hablando de la destrucción del primero y el segundo templo, cuando dice Shemen Zaich Kaatit, que es algo molido, que es algo que se destruyó, que se deshizo, como vimos ahorita en la gematría. Entonces ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros en estos días? Bueno, ofrecer ofrendas encendidas en la mañana y en la tarde, como lo instituye aquí en Har Sinai, en Éxodo capítulo 30, capítulo 29, disculpen, Éxodo capítulo 29, versículo 38. Veze asher ta'ase al hamizbeach kevasim bnei shana shnaim leyom tamid. Lo que dice, el hakeves haejata hacer bavoker, un cordero lo harás en la mañana, ve el hakeves hashenita hacer ve'en arbaim, y otro cordero en la tarde. Cuando el ser humano es tomado del polvo de la tierra, y que también cuando uno hace un altar también se toma de la tierra conforme a lo que está escrito aquí en la Torá, nosotros podemos entender que nuestras vidas siempre tienen que ser un altar viviente, con una llama siempre prendida, y siempre ofrecer en ella sacrificios en las mañanas y en las tardes. El pueblo judío siempre ha entendido esto. Por eso, ¿verdad?, necesitamos orar 3 veces al día. Yo aquí estoy en el exilio todavía, yo no tengo esa facilidad todavía de orar 3 veces al día. Mi alma quiere, pero yo no crecí con ese entendimiento, yo no crecí con esa vida. Entonces nosotros estamos aprendiendo, y de poquito a poquito siempre hacemos poquito más. Antes no hacía las oraciones en el Shabbat, ahora hago las oraciones en el Shabbat también, ¿verdad? En una semana empezamos a hacer también las oraciones en la tarde, ¿verdad? No lo podemos hacer todos los días por causa de que vivimos aquí en el exilio, porque no tenemos ese deseo en el corazón desde la niñez. Por eso dice el proverbio: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero a nuestros hijos sí le estamos enseñando: mira, tú ora, mira, tú haz lo que yo todavía no puedo hacer por la situación en que el Eterno me ha puesto. Pero eso es lo hermoso y lo bonito. Si uno se pone a pensar, cuando uno hace un barbecue o quiere prender leña, ¿verdad?, uno a veces trabaja para prender la leña, ¿verdad? Uno hasta agarra a veces un periódico o un cartón y empiezan con el viento, ¿verdad?, para que esa lumbre y esa llama crezca, y luego trabajas y luego como que se muere. Y otra vez tienes que prenderle, y es un trabajo, y a veces uno está ahí 5, 10, 15 minutos hasta que la llama agarra y prende. Bueno, es igual en nuestras vidas. Es una práctica. El Eterno nos ha puesto en este mundo para que nosotros practiquemos, para que nosotros nos demos a Él por completo, ¿verdad? David dice en los Salmos que que cuando nuestros labios se abran, sea como si estuviéramos ofreciendo carneros, como si estuviéramos ofreciendo ofrendas, o sea, la ofrenda de los labios. Cuando uno entiende este concepto, entonces lo aplica a su vida, lo hace parte de su vida, y entonces tú estás llevando ese fuego ardiendo a donde quiera que tú vayas,
en tu trabajo, en la escuela, en el mercado, con la interacción de tus vecinos, de tus amigos, de tu comunidad. Pero ¿qué pasa cuando uno no dedica su día al servicio de Hashem? Bueno, está expuesto a muchas cosas. Hay gente que ora todos los días, hay gente que dice, pues yo siempre oro en el trabajo, yo siempre oro en el camino, yo siempre estoy pensando y meditando, y está bien, está muy bien todo eso está bien. Pero cuando uno empieza a dedicar su vida en las mañanas y a poner una estructura en su vida, porque nuestro Dios es un Dios ordenado, es un Dios de orden, de estructura, de principios y valores, nosotros entonces estamos agarrando todas las cualidades negativas que tenemos en nosotros, ya sea la pereza o la flojera o la lujuria o muchas cosas que se te vienen a la mente en las mañanas, ¿verdad? A veces uno se despierta con los problemas de ayer, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no ponemos un enfoque en un servicio completo al Eterno, damos espacio para que esos problemas de ayer continúen en un nuevo día. Y uno debe de siempre estar consciente que el Eterno te da un nuevo día porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y así como el Eterno nos está dando eso, nosotros debemos de aprender a dedicar nuestras vidas al Creador con cuerpo, con alma, con espíritu, con todo lo que nosotros respiramos y todas nuestras acciones. Si uno hace eso, su enfoque en el día, tus días serán mejores, serán más felices. Podrás mirar al Eterno en todo. Todo lo que el Eterno hace es perfecto. Todo lo que el Eterno requiere de nosotros nos entrega las fuerzas para poder hacerlo. En esta temporada yo he aprendido de que todo pasa porque el Creador lo permitió. Pero que se me ponchó el Eterno lo permitió. Pero que perdí X cosa, el Eterno lo permitió. Pero que me peleé con tal persona, el Eterno lo permitió. Pero que me robaron, el Eterno lo permitió. Todo lo que nos pasa en nuestra vida es porque el Eterno lo permitió. Y uno siempre debe de ponerse a meditar en estas cosas y decir, ¿qué es lo que el Eterno requiere de mí? ¿Por qué me pasó esto? Hay cosas buenas y cosas malas que pasan, ¿verdad? Pero lo interesante de esta porción es que nos está enseñando una estructura de siempre tener al Eterno en nuestras mentes cuando nosotros vamos caminando en nuestra vida. Y esto lo miramos aquí. Esto lo miramos en la instrucción. Interesante que muchos saben, de los que estudiamos Torah, saben que el nombre de Moisés no se encuentra en esta porción. Es la única porción donde no miramos el nombre de Moisés. Bueno, el nombre de Moisés en la gematría tiene el valor numérico de 345. ¿Ok? La palabra Shmad, que es destrucción, tiene un valor numérico de 344. Entonces tenemos Shmad, destrucción, Shin, Mem, Dalet, 344. Luego tenemos Moshe, 345. Y luego tenemos otra palabra que es Ratzon, que es deseo. Que sea tu deseo, que se haga tu voluntad, una voluntad, un deseo que tiene el valor de 346. Entonces, desde 344, destrucción, 345, Moisés, 346, deseo o voluntad. ¿Okay? ¿Qué está en el medio de destrucción y deseo? La Torah. Moshe representa la Torah, la instrucción. Entonces tenemos a la instrucción en medio de esos dos mundos. O sea, ¿quieres la destrucción o quieres la voluntad del Eterno? Quiero la voluntad del Eterno. Ok, regresa a la instrucción.
Y entonces miramos nosotros estos conceptos que son tan hermosos y tan bonitos que el pueblo judío siempre los ha tenido por miles y miles de años. Y por eso hago estos videos para compartirlo con nuestros amigos cristianos, con los mesiánicos, con el pueblo de Efraín. Pongan atención a estas palabras. Hagan el esfuerzo de aprender el idioma hebreo. Cuando uno empieza a realmente dedicar su vida a aprender hebreo, abre la puerta que está cerrada. El candado cerrado lo abre al entendimiento. En la vida judía todo tiene un propósito. Nada se hace porque uno se le dio la gana o porque se le ocurrió algo. O sea, todo está meticulosamente determinado por la escritura y por la Torah y por el servicio a Hashem. ¿Okay? Por último, pensamiento. Estamos viviendo en unos tiempos muy emocionantes. Y solo quiero decir esto de que hay muchos cristianos que dicen, pues yo estoy con el pueblo judío, yo estoy con Israel. Hay muchos grupos mesiánicos que también tienen ese amor por Israel. Sabemos que, como he dicho en el pasado, el gobierno de Israel no es perfecto, pero tampoco lo fue en los tiempos de Salomón y en los tiempos de los reyes de Israel, y en el tiempo del rey David, de todos los reyes de Israel. Nunca fue perfecto ese gobierno, ¿okay? Pero de todos modos el Eterno siempre estuvo presente ahí con ellos, ¿okay? Incluso cuando Noé se bajó del arca, lo primero que hizo un mizbeach, hizo un altar, ¿okay? Pregúntense ustedes, ¿cuál era el estado del mundo bajando Noé del arca? ¿Cuál era el estado del mundo? ¿Perfecto o imperfecto? Imperfecto. Todo estaba movido. Árboles todavía flotando por donde quiera. Una destrucción completa. El lodo que todavía había. ¿Okay? El agua corriendo de lugares donde no debe de correr el agua, desde las montañas hasta arriba. A veces en Arizona y en muchos lugares de los Estados Unidos y en todo el mundo, uno va a elevaciones muy altas y dice, ¿por qué miro aquí arena? ¿Por qué hay esqueletos de peces? Porque todo se movió. Mas sin embargo, Noé hizo un altar. Eso nos enseña dos cosas. Nuestras vidas, que son altares en un mundo imperfecto, todavía pueden darle el honor y el kavod, el esplendor, la magnificencia al Creador, al Rey de Reyes, Hashem Sebaot. Bueno, lo mismo con el altar cuando se construya en la tierra de Israel, en un mundo imperfecto, en un estado imperfecto. Mas sin embargo, la soberanía del Creador es representada por su altar. Y eso lo hicieron nuestros patriarcas. A donde quiera que iban, ellos erigían un altar de tierra y sacrificaban al único Dios vivo y verdadero. Pues en estos días, cuando el altar esté puesto en la tierra de Israel, no hablemos en contra del altar. Te suplico con todo corazón, no hables en contra del altar. Porque hablando en contra del altar es hablando en contra de la soberanía del Creador que hizo los cielos y la tierra. Ten paciencia. Las cosas se van a empezar a desarrollar muy rápido. No tengas temor. Ten fe, ten confianza. Pídele al Eterno que te dé discernimiento en esos tiempos. La Torá es la verdad. Y un pueblo que está siguiendo Torá está en la verdad. Espero que estas palabras sean de refrigerio, que la palabra del Eterno salga por todo el mundo, Tikkun Olam, y rectifiquen este mundo que nosotros hemos destruido. Que el Eterno los guarde, los bendiga en cualquier espacio y rincón de donde ustedes estén, oh pueblo amado del Eterno.
en sus congregaciones, en sus casas. Que la luz del Eterno more, haga una morada en medio de ustedes y de su familia. Nos vemos hasta la próxima. Shabbat Shalom, Am Kadosh.